Al servicio secreto de Su Majestad es la película de James Bond que rompió todas las reglas establecidas por la franquicia. Un nuevo rostro, un final impactante y una historia de amor que caló hondo, más que cualquier artilugio. Hoy, te mostramos 20 datos curiosos que probablemente desconocías sobre este clásico de 1969. Además de un dato extra al final que te dejará boquiabierto. Estamos hablando de secretos de casting, dramas en el set, detalles ocultos y una tragedia que persigue a esta película hasta el día de hoy. El modelo que fingió convertirse en Bond. George Lazenby no era actor, era un modelo australiano. En Gran Bretaña es conocido principalmente por protagonizar un anuncio de patatas fritas con crema de chocolate. Cuando se enteró de las audiciones para Bond, acudió al peluquero personal de Sean Connery en el Hotel Dorchester y se hizo el mismo corte de pelo. Luego entró en Savile Row y recogió un traje que habían encargado para Connery, pero que nunca llegó a recoger. Incluso se puso un Rolex Submariner para completar el look. Cuando se presentó en las oficinas de producción de Albert Broccoli y Harry Saltzman, no solo se parecía a Bond, sino que caminaba, vestía y se comportaba como él. El engaño funcionó y le ofrecieron una audición en el acto. El golpe accidental que selló el trato. Durante la prueba de cámara de Lazenby, trajeron a un luchador profesional llamado Yuri Borenko para que hiciera de compañero de entrenamiento. La coreografía de la pelea debía estar cuidadosamente ensayada, pero Lazenby se dejó llevar y, sin querer, golpeó a Borenko en la cara. En lugar de horrorizarse, el productor Albert Broccoli quedó impresionado. Vio la agresividad física pura que Bond necesitaba. Ese golpe espontáneo se convirtió en una de las razones clave por las que a Lazenby le ofrecieron un contrato para 7 películas y por las que probablemente se convertirá en el actor más famoso de los próximos años. El contrato de 7 películas que rechazó. Broccoli creía en él y le ofreció un trato para 7 películas de Bond, en ese momento con el señor Albert Broccoli, quien es el productor de la película y, por supuesto, conocen su nombre como productor de las películas de Bond. Eso habría transformado toda la franquicia. No hay regreso de Connery en Diamantes para la eternidad. No era la época de Roger Moore, pero el agente de Lazenby, Ronan Overhilly, lo convenció de que el personaje del agente secreto se vería anticuado en los liberales años 70. Lazenby se retiró tras una sola película. Sigue siendo una de las decisiones más debatidas de la historia del cine y uno de los mayores interrogantes de la saga Bond. La Guerra del Ajo con Diana Rigg. Durante la producción, la prensa británica disfrutaba alimentando rumores de una disputa entre Lazenby y su coprotagonista, Diana Rigg. Una historia muy difundida afirmaba que Rigg comía ajo intencionadamente antes de sus escenas íntimas para incomodar a Lazenby. Interpretada por alguien a quien Laurence Olivier alguna vez describió como una actriz brillantemente talentosa y encantadora, Diana Rigg. Ya fuera cierta o exagerada, la historia se convirtió en un tema de gran interés para la prensa sensacionalista. Aumentó la tensión en torno al fichaje de Lazenby y acaparó titulares en todo el mundo. Hasta el día de hoy, ni Lazenby ni Rigg la han confirmado ni desmentido por completo, lo que la convierte en uno de los chismes más jugosos del rodaje de la franquicia. El restaurante Blofeld's Mountain Lair era real. El cuartel general de Blofeld, el emblemático Piz Gloria, no era un decorado construido en los estudios Pinewood. Era un restaurante giratorio parcialmente terminado en la cima del monte Schilthorne, en Suiza. El equipo de producción llegó a un acuerdo con los dueños del restaurante. El equipo de filmación fue mi amigo durante todo el rodaje. Es decir, fueron ellos quienes me ayudaron durante el rodaje. Creo que, de no ser por ellos, me habría vuelto loco. Eon Productions pagaría $125,000 para remodelar el interior y construir una plataforma de aterrizaje para helicópteros. A cambio, podrían filmar allí. Cuando el restaurante finalmente abrió al público, los dueños conservaron el nombre de Piz Gloria de la película.
A día de hoy, el restaurante proyecta escenas de James Bond en bucle para los turistas. Solo se puede acceder a él en teleférico. El camarógrafo que esquiaba hacia atrás. Las impresionantes secuencias de persecución en esquís fueron en gran parte obra de Willy Bogner, un esquiador olímpico convertido en camarógrafo. Bogner realizó hazañas increíbles para capturar esas tomas, incluyendo esquiar hacia atrás, montaña abajo a gran velocidad, mientras sostenía una cámara de mano. En ocasiones, colocaba la cámara entre sus piernas e incluso fue remolcado por un trineo a lo largo del recorrido. Las imágenes que capturó siguen siendo algunas de las secuencias de acción más emocionantes de la historia de Bond. Y Bogner volvería a filmar secuencias de esquí en varias películas posteriores de Bond. Si te gustan estos datos, haznos un favor. Dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos ayuda mucho y nos permite seguir ofreciéndote análisis tan profundos como este. La acrobacia de esquí de la Semb, que se convirtió en la secuencia inicial de otra película. La Semb sugirió una escena en la que Bond se lanzaba esquiando por un acantilado y desplegaba un paracaídas. Pensó que sería un momento espectacular. A los cineastas les encantó la idea, pero no contaban con los recursos ni la tecnología para llevarla a cabo en 1969. Sin embargo, el concepto no se olvidó. 8 años después, esa misma acrobacia se convirtió en la icónica secuencia previa a los títulos de crédito de La espía que me amó, considerada por muchos como una de las mejores secuencias iniciales de Bond jamás filmadas. Lazenby plantó la semilla y Roger Moore tuvo la suerte de cosecharla. La campaña de marketing sin rostro. Dado que Lazenby era un completo desconocido, el equipo de marketing de United Artists se enfrentó a un problema: ¿cómo vender una película de Bond sin un Bond reconocible? Su solución fue inusual. Varios anuncios mostraban una silueta sin rostro de Bond, enfatizando al personaje más que al actor. Si bien campañas anteriores habían declarado abiertamente que Sean Connery era James Bond, los anuncios de esta película ocultaban el nombre de Lazenby debajo del título en letra pequeña. Posteriormente, United Artists admitiría que este enfoque fue un error que perjudicó el éxito de taquilla de la película. 2 actores, un personaje, misma película. El actor griego Takis. Emmanuel fue elegido originalmente para interpretar a Clet, el secuaz de Draco, pero se negó a ensayar la escena de la pelea en la playa al inicio y fue despedido de inmediato. Fue reemplazado por el especialista Bill Morgan. Curiosamente, como las escenas de la boda ya se habían filmado antes que las de la playa, aún se puede ver a Emmanuel en algunas partes de la película. Esto significa que, técnicamente, ambos hombres interpretaron al mismo personaje en la misma película. Un hecho inédito en la historia de Bond que la mayoría de los espectadores ni siquiera notan. La madre de Tracy era la madre biológica de Diana Rigg. Un pequeño detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. En una escena de la película se ve una fotografía enmarcada de la madre fallecida de Tracy. Ese retrato es, en realidad, una fotografía real de la madre de Diana Rigg. Probablemente fue colocada allí como una broma interna del equipo de producción, pero le añade una capa de emoción genuina al personaje que va más allá del guión. Y hablando de detalles emotivos, esperen a escuchar nuestro dato extra al final. Incluye la escena final, y aún pone la piel de gallina a los fans. Si has estado siguiendo el canal, ya sabes que hemos hablado de las 3 primeras películas de James Bond, protagonizadas por Sean Connery, y de los debuts de Daniel Craig, Pierce Brosnan y Roger Moore. Deja un comentario y cuéntanos cuál es tu debut favorito de Bond. El lema de la familia Bond ya lo conoces. En una escena, Bond investiga el escudo de armas de su familia. El experto en heráldica menciona que el lema de uno de sus antepasados era Oris non suffic, que en latín significa «el mundo no basta». Es una frase sin importancia en esta película, pero 30 años después se convirtió en el título de la 19ª película de Bond protagonizada por Pierce Brosnan.
Ian Fleming plantó esa semilla allá por su novela de 1963. No me gusta verlas en la página, no las uso mucho cuando juego al golf. Y finalmente floreció en la pantalla en 1999. A Fleming le encantaba esconder este tipo de guiños a largo plazo a lo largo de sus escritos. El conserje silbando Goldfinger. Presta mucha atención cuando los hombres de Draco llevan a Bond a un vestuario al principio de la película. Mientras caminan, pasan junto a un conserje que silba despreocupadamente una melodía familiar. Esa melodía es el tema de Goldfinger, la tercera película de Bond. Es un guiño sutil y divertido a la historia de la franquicia, un detalle que recompensa a los espectadores atentos. Probablemente lo añadió el director Peter Hunt, quien fue una figura clave en la saga Bond desde sus inicios como editor en Doctor Who. La fugaz aparición del director. Hablando de Peter Hunt, esta fue su única incursión como director de una película de Bond y dejó su huella de una forma que la mayoría de la gente no percibe. En la primera toma después de los créditos iniciales, una placa de bronce con la inscripción International Exports Limited llena la pantalla. Si se observa con atención la esquina inferior izquierda de la placa reflectante, se puede distinguir a un hombre que pasa caminando. Ese hombre es el mismísimo Peter Hunt, haciendo el cameo más sutil de la historia de Bond. Es de esos detalles que solo se aprecian al volver a ver la película, que por supuesto es para lo que estamos aquí. Los artilugios de Bond reproducen su propia música. Cuando Bond está en su oficina revisando algunos artilugios antiguos de misiones anteriores, ocurre algo genial en la banda sonora. Cada vez que toma un artilugio, la música cambia para reproducir el tema de la película a la que pertenece dicho artilugio. Es un ingenioso toque nostálgico del compositor John Barry, una carta de amor a la franquicia oculta en la banda sonora. Esta fue la primera película de Bond que se apoyó tanto en la nostalgia autorreferencial, tratando la saga como un legado digno de celebración en lugar de una simple aventura más. La adaptación más fiel de Fleming. El director Peter Hunt y el guionista Richard Maibaum optaron deliberadamente por seguir la novela original de Ian Fleming de 1963, con la mayor fidelidad posible. El resultado es considerado por muchos como la adaptación más fiel de un libro a la pantalla grande de toda la saga de Bond. Casi todo lo que aparece en la novela se reproduce en la película, pero esta fidelidad generó un problema de continuidad. En la novela, Bond y Blofeld nunca se habían visto cara a cara. En la saga cinematográfica, ya se habían conocido en Solo se vive dos veces. Los productores consideraron explicar esto mediante una subtrama sobre cirugía plástica, pero finalmente descartaron la idea y esperaron que el público no se diera cuenta. El papel oculto de Joanna Lumley. Mucho antes de convertirse en un nombre conocido por todos como Patty y Absolutely Fabulous, una joven Joanna Lumley apareció en On Her Majesty's Secret Service como una de las llamadas ángeles de la muerte de Blofeld. Su papel fue pequeño, pero su contribución tras bambalinas fue significativa. Dedicó 2 meses completos a la producción, doblando las voces de varios personajes con acentos alemán, chino y noruego. Además, enseñó a tejer a crochet a varias actrices, una actividad que, de hecho, se puede ver en pantalla. Según se cuenta, algunas mujeres preferían tejer a ganchillo a asistir a las fiestas del reparto, la barba que dejó boquiabiertos a los productores. Cuando la película se estrenó en el Odeon Leicester Square de Londres, el 18 de diciembre de 1969, George Lenby llegó luciendo una barba tupida y el pelo hasta los hombros. Como dijo el Daily Mirror, su aspecto era muy diferente al de James Bond. Los productores le habían rogado que se afeitara, pero para entonces Lazenby ya había decidido que había terminado con el papel. Su sonrisa es tan mortífera como la de Donald Pierce, y sus diálogos tienen la misma convicción que los de un vendedor de insecticidas en un circo de pulgas. Su aparición en el estreno fue, en esencia, una despedida pública, y tensó aún más su ya frágil relación con el brócoli y el vendedor de sal, hasta el punto de que ya no se podía reparar.
Fue un acto final audaz y un tanto desafiante. La tragedia de Ilse Steppot. La actriz alemana Ilse Steppot ofreció una interpretación inquietante e inolvidable como Irma Bunt, la despiadada mano derecha de Blofeld. Fue su único papel en inglés y debería haber impulsado su carrera internacional. Originalmente, se planeaba que el personaje regresara en la siguiente película de Bond, Diamantes para la Eternidad. Pero, trágicamente, Steppot falleció de un ataque al corazón el 22 de diciembre de 1969, tan solo 4 días después del estreno de la película en Londres. Nunca llegó a ver el impacto que tendría su actuación. El personaje de Irma Bunt fue retirado en señal de respeto, y la escalofriante interpretación de Stead sigue siendo uno de los momentos más memorables de la película. La pista de hielo se construyó desde cero. La escena de la persecución de autos de carreras sobre hielo es una de las secuencias de acción más memorables de la película. Pero esa pista congelada no existía antes de que comenzara la producción. El equipo tuvo que construirla inundando un campo plano con agua y luego esperando a que se congelara lo suficiente como para soportar el peso de los autos. Fue un esfuerzo logístico enorme en una época anterior a que los efectos digitales pudieran recrear tales entornos. Cada choque, derrape y giro sobre ese hielo fue capturado de forma práctica, añadiendo una energía cruda y visceral que las secuencias digitales a menudo no logran igualar. Una canción de éxito, 25 años después. John Barry compuso el tema de amor de la película con letra de Hal David, y Louis Armstrong fue elegido para interpretarlo. Barry creía que Armstrong podía pronunciar la frase principal con una ironía agridulce inigualable. Armstrong estaba tan enfermo en ese momento que no podía tocar su característica trompeta. Otro músico lo sustituyó, pero grabó su voz en una sola toma perfecta. Cuando la canción se lanzó en 1969, pasó completamente desapercibida. En 1994, se utilizó en un anuncio de Guinness y alcanzó el número 3 en las listas británicas. 25 años después de que el mundo la ignorara, finalmente se convirtió en el clásico que siempre mereció ser. Y ahora ha llegado el momento que tanto hemos estado esperando. Dato curioso: la escena que hizo llorar a Bond. Este es el detalle que aún atormenta a los fans de la saga. En la devastadora escena final de la película, Tracy muere en un tiroteo desde un coche momentos después de su boda con Bond. En la toma original, George Lazenby rompió a llorar mientras sostenía a Diana Rigg en sus brazos. Fue una emoción pura e impulsiva. Un modelo convertido en actor, canalizaba un dolor genuino por un personaje al que había llegado a amar. Pero el director Peter Hunt gritó: «¡Corten!». Ordenó una segunda toma y, según se cuenta, dijo: «Hice mi carrera en el cine porque básicamente vengo de una mentalidad en la que Bond no llora». Solo se filmaron 2 tomas. La versión de la película final muestra a Bond conteniendo las lágrimas, con la voz quebrándose al susurrar esas desgarradoras palabras finales. Se considera por muchos el momento más emotivo de toda la saga de Bond, y casi fue muy diferente. El hecho de que un actor novel, considerado por muchos como una simple cara bonita, interpretara una de las escenas más impactantes del cine en tan solo 2 tomas, lo dice todo sobre la contribución de George Lazenby a este papel. Al servicio secreto de Su Majestad fue incomprendida cuando se estrenó en 1969. La crítica estaba dividida, el público echaba de menos a Connery y Lazenby ya había fallecido antes de que terminaran los créditos. Pero el tiempo ha sido extraordinariamente benévolo con esta película. Hoy en día, se la celebra como una de las mejores entregas de toda la saga de Bond, una película que se atrevió a darle un corazón a 7 para luego rompérselo ante los ojos del mundo entero. Aquí está tu misión. Si decides aceptarla, dale a me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. ¿Crees que George Lazenby debería haber seguido siendo el agente 7?
¿Y qué película de Bond deberíamos analizar a continuación? Ya hemos analizado las primeras películas de Sean Connery, los debuts de Craig Browne y más. ¿Qué sigue? Cuéntanos. Y aquí va un pequeño reto. Si llegaste hasta este dato extra, demuéstralo comentando. Bond no llora. Veamos cuántos se quedaron hasta el final. ¿Qué momento de esta película todavía les pone la piel de gallina? ¿La persecución en esquís, la boda, esa devastadora escena final?